Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos. ¿Qué les parece, hermanos, si vamos al libro de Hebreos? Capítulo 10. Y vamos a leer del 23 al 25. Me dicen con un amén cuando lo tengan, y si ya lo tienen, nos ponemos de pie, por favor, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermano, y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, y que Dios sea el que bendiga nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios, por tu instrucción, mi Señor, que va a ser dada a nuestras vidas hoy, Señor. Gracias por este alimento espiritual, Padre mío, Señor. Ayúdanos a comprender, a entender a través de tu Espíritu Santo, Dios, cuál es tu voluntad con referente a este tema, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guíes, Señor, y que cada día nos vayas encaminando, Dios, más y más a tu voluntad, Señor, y que vayas formando en nosotros, Dios, ese varón perfecto, Dios, esa mujer perfecta, Dios, esas nuestras hermanas, Padre mío, Señor, para que cada día, Dios, vayamos caminando de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre mío, Señor, gracias por ser bueno, Señor, con nosotros, Dios. Gracias, Padre eterno, Dios, en el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, hermanos, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a comenzar. El tema de hoy, hermanos, es permaneciendo firmes en Jesús. Ahí en Hebreos, hermanos, nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor que permanezcamos fieles. Esa es una responsabilidad, hermano, de cada uno de nosotros hacia Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el compromiso que nosotros hacemos. Eso es lo que Dios nos demanda a través de la palabra de Dios, hermano, que nosotros nos mantengamos firmes. Porque ¿qué dice la otra parte? Dice, porque fiel es el que prometió. O sea, Dios ya nos prometió todo lo que viene en la palabra de Dios, hermano. Dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Nos prometió al Espíritu Santo, lo tenemos en nuestro corazón, nos prometió una vida eterna. Él nos ha prometido estar con nosotros siempre, hermanos, apoyándonos, levantándonos. Y Él es fiel con referente a su promesa a cada uno de nosotros. Lo que se espera de nosotros hacia Dios es que nosotros permanezcamos firmes en Él. Amén, hermanos, que es lo que nos está diciendo. Y adelantito nos da algunas como responsabilidades que tenemos, y dice, y considerémonos unos a otros. O sea, cada uno de nosotros para animarnos, para estarnos animando a que, ¿para qué? Dice, al amor y a las buenas obras. Y aquí algo muy importante que dice esto: no dejando de congregarnos, hermanos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Otra vez viene que nos estemos animando unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, hermanos. Amén. Todos sabemos que ya los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, hermanos, y de alguna manera se vienen los tiempos en donde ya se viene la segunda venida de nuestro Señor Jesús, se viene el arrebatamiento, pero también sabemos que en cualquier momento Dios nos puede llamar a cuentas, ¿no? Antes de que sucedan todos esos eventos. Entonces nos tenemos que estar animando, hermanos, a permanecer firmes en esta promesa, firmes en Dios. Y como te dije, el tema se llama permaneciendo firmes en Jesús. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Y para comenzar, ¿qué significa la palabra firme? Y yo buscaba en los diccionarios, hermanos, y uno de los diccionarios me arrojaba que es constante y no se deja dominar ni abatir. Y entre paréntesis, firme en sus propósitos. O sea, es una persona firme que se planteó algo, que creyó algo y camina derecho, hermanos, firme, sin moverse ni a derecha ni a izquierda. Fíjense, 1 Corintios 6:12, vamos a ver un ejemplo en la vida de Pablo. Decía Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí Pablo, hermanos, nos está dando a entender la firmeza que había en su corazón, el compromiso que él tenía con Dios. Desde el momento en que Dios lo llamó hasta el último día de su vida, él tuvo un compromiso firme con Dios y siguió hacia adelante y nos dejó ejemplo. Tan es así que hasta dijo, sed como yo, porque yo soy como Cristo. Esas palabras llevan mucha responsabilidad, hermano, pero Pablo lo expresó, porque Pablo vivió de acuerdo a las Escrituras. Pablo se mantuvo firme hasta lo más que pudo en su humanidad, en su fe, en lo que él era. Y fíjate ese versículo en traducción lenguaje actual, hermanos, dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Fíjese cómo decía Pablo, no permito que nada me domine. Y como decía la definición de firme, dice que es constante y no se deja dominar ni abatir. Firme en sus propósitos. Era lo que era Pablo, hermano. Pablo era un hombre de Dios, un hijo de Dios, un siervo de Dios, firme en sus propósitos. En lo que él caminaba hacia el frente, hermanos, no movía ni a derecha ni a izquierda, sino que él caminaba hacia el frente. Como luego lo decimos, con sus ojos puestos en Cristo. Un versículo similar, hermano, 1 Corintios 10:23, dice la palabra del Señor. Ahí Pablo nos está diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí está hablando, hermano, acerca de todo aquello a lo cual nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana, que nos va a querer tumbar. Todo aquello que nos vamos a encontrar todos los días, hermano, que va a querer venir a hacer que yo mengüe para Dios. Nos vamos a tal vez a encontrar anclas, que va a querer anclar nuestro barco y no nos va a dejar avanzar hacia los mares, hacia puerto seguro, que sabemos que nuestro puerto seguro es cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Nos va a poner un grillete en nuestro pie. Nos va a querer poner un grillete en nuestro pie y no nos va a dejar correr la carrera libremente. El mundo, Satanás y los deseos de la carne, hermanos, siempre van a estar queriéndonos tumbar, que nos cansemos, que volteemos para otro lado, que nos distraigamos. Pero Dios en su palabra nos dice que nos mantengamos firmes, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, hermanos. Así como tenemos de ejemplo a los de la fe, a los hombres de la fe, como tenemos en este caso el ejemplo de Pablo, y como tuvimos el ejemplo también de nuestro Señor Jesús, que mientras caminó en la tierra, hermano, hasta el último día que estuvo en el Getsemaní, un día antes, y que después estuvo en la cruz, hermano, como vemos que Jesús siempre caminó hacia el frente, obediente al Padre, hermanos, dejándonos ejemplo, y siempre estuvo firme, hermanos. Y fíjate, sinónimos de la palabra firme, quiere decir que estable, sólido, seguro, fijo, constante, que es invariable, que es entero y que está afirmado. Nos damos cuenta, esos son los sinónimos de la palabra firme. Pero los antónimos de la palabra firme, hermano, y es lo que no debemos de ser nosotros como hijos de Dios, como siervos de Cristo: frágil, inestable, inconsistente, invariable, voluble y vacilante, hermanos. Eso es lo que no tenemos que ser, y eso es lo contrario de ser firme en Dios. Eso fue lo que no fue Pablo, hermanos. Pablo no vaciló con lo que hacía. Pablo no fue una persona frágil, que a la primera correteada a pedradas dijo, ay, nos vemos, este camino está muy pesado, mejor me voy al mundo, como lo hizo un día Demas, ¿no? Que amando al mundo se apartó del evangelio, porque amó más las riquezas, la comodidad y todo lo que el mundo ofrece. Pero Pablo no hizo eso. Pablo siguió al frente, hermanos. Muchos tiempos estuvo en peligro de muerte, lo apedreaban, sufrió naufragios, desprecio de los mismos que estaban con él, que decían, no, tú no eres apóstol. Siempre, hermano, Pablo siguió adelante, siempre. Y eso es a lo que nosotros somos llamados. Y sé que algunas definiciones de estas antónimos de lo que tiene que ver con firme. Por ejemplo, frágil, la definición es que se puede romper fácilmente.
Eso es lo que no tenemos que ser nosotros, hermanos. Rompernos con facilidad. Que es débil o puede deteriorarse con facilidad. Inestable quiere decir persona que sufre constantes o frecuentes alteraciones del carácter, el humor o la tranquilidad. Y voluble, hermanos, quiere decir es un adjetivo que se emplea para identificar a una persona cuyo carácter es inconstante y cambia de opinión, gusto o estado de ánimo rápidamente. La persona voluble no es objetiva y es fácil de manejar o influenciar sus pensamientos, sus opiniones o desacuerdos. Por tanto, no defiende sus posturas ni discute con otros los desacuerdos que pueda tener ante un hecho o comentario. Y nos vemos otra vez al ejemplo de Pablo, hermanos, que él siempre estuvo bien puesto, hermanos, en la verdad. Y no lo sacaban de ahí por más que llegaran diferentes doctrinas, corrientes de doctrinas, no, al contrario, él trataba siempre de afianzar a la iglesia, dando palabra de parte de Dios para que no abrieran sus oídos a doctrinas que no eran correctas, que en ese tiempo estaban batallando mucho con muchas doctrinas, corrientes doctrinales que querían meterse, infiltrarse en la iglesia. Pero Pablo siempre fue una persona, como dije, firme, hermano, en lo que él decía. Entonces, todos estos antónimos no cupieron nunca en la vida de Pablo. Y por lo cual, hermano, nosotros tenemos que alcanzar tal madurez que todos esos antónimos de firme no penetren en nuestro corazón. Que seamos firmes en Dios pese a las tribulaciones. Como te dije, a Pablo lo rechazaban hasta a veces sus propios compañeros. La misma iglesia, hubo tiempos donde le decían, lo rechazaban diciéndole que él no era apóstol. Pero Pablo se mantuvo firme en Dios. Él sabía por quién había sido llamado. Y muchas veces nosotros vamos a ser despreciados, a veces hasta por los que tenemos a nuestro alrededor, dentro de la iglesia. Pero Dios nos llama a ser firmes, a poner nuestros ojos en Jesús y caminar poco a poco delante de Dios. Bueno, esa es la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra firme, hermanos? El punto número 2, características de una persona que ha dejado de permanecer firme en Jesús. Podemos llamarlo características o síntomas de una persona que ha dejado de permanecer firme en Jesús, hermanos. Y ese es como para que veamos nosotros y nos analicemos si es esto que voy a decir ahorita, hermano, hay de eso en mi corazón, hay parte de eso o no hay nada. Y decimos, Señor, gracias, porque he permanecido firme hasta hoy, porque de todo lo que se ha hablado, gracias, estoy bien, Señor. Y fíjese, una de las primeras cosas de ya sea síntomas o características, hermano, es que primeramente comienza a dejar de leer la Biblia y no asiste a los cursos o clases que se dan dentro de la congregación. Esa es una de las primeras evidencias, hermano, que se comienzan a ver en nosotros, si nosotros empezamos a dejar de estar firmes, si comenzamos a pasar del otro lado de la línea, de la frontera, que es empezar a ser frágiles, empezar a ser inestables, porque no somos inestables en nuestras decisiones. Hoy decimos al Señor, Señor, te amo, quiero seguirte, quiero servirte, y mañana viene una prueba, ya estoy dudando si Dios existe o no. Inestables en nuestras decisiones, inestables en nuestras emociones. Deja de leer la Biblia y no asiste a los cursos o clases que se dan dentro de la congregación. Y de una vez voy a ir dando un versículo de la palabra de Dios, lo que Dios dice para repeler este tipo de actitud de parte de nosotros, o este tipo de ¿cómo se dice? Característica que podemos llegar a tener, hermanos. Efesios 4, y vamos a leer del 11 al 14. Y dice la palabra del Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Somos nosotros. ¿A quién van a edificar? A nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. En el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, con astucia las artimañas del error, hermano. Y en esta parte de la Biblia, hermanos, hay dos propósitos, fíjate, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Para qué son las enseñanzas que se nos dan, hermano? Para que lleguemos a la plenitud del conocimiento de Dios. Cada enseñanza, cada instrucción que nos da, hermano, no debemos de desaprovecharla, debemos de tomarla, porque nos vamos a aprender algo, hermanos. Y todo eso tiene un propósito, y uno de ellos es que lleguemos al conocimiento de Dios. Cuando desechamos, hermano, eso, cuando se nos hace el llamado para aprender más, no estamos resistiendo al hombre, no estamos resistiendo lo que se está haciendo aquí, estamos resistiendo a Dios, hermano. Nos tenemos que estar instruyendo cada día, y la congregación, los maestros lo hacen a través de cada curso que se nos da. A veces queremos ser domingueros, ¿no? Pero no, hermanos, no solamente ser domingueros. Está en la instrucción que nos dan entre semana. Mira, ahorita tenemos la oración, tenemos la reunión de los miércoles. Ahorita se abrió la reunión de varones y de mujeres. ¿Cuántos varones no vinieron a esa reunión? ¿Cuántas mujeres no vinieron? ¿Cuántos hicieron caso omiso a esa reunión? Palabra de Dios hay, hermanos. Los domingos se está dando el curso. Tenemos que asistir a todas estas clases de enseñanza de cada uno de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O ya llegaste a la unidad de la fe, que dices, estoy rebosando de conocimiento, que ya no necesito ni un curso, ya no necesito nada. Ya estamos rebosando de todo ese conocimiento. Hemos llegado a la plenitud de Cristo, del conocimiento de Dios. Hemos llegado a ese punto culminante. Si has llegado, pues entonces vente como maestro y empieza a enseñar a otros. No te lo guardes, no te engordes. Dáselo a otros. Como dice, de gracia recibieron, dar de gracia a otros, hermanos. Amén. El segundo propósito en estos versículos que yo encontré, hermano, es para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Nos damos cuenta? Fluctuantes, esa palabra, hermano, yo buscaba que quería decir, y en esos tiempos lo usaban mucho, en esos tiempos, porque en aquellos tiempos ellos se movían en barcos, o sea, navegaban todo el tiempo, ¿no? Ahora ya andamos en avión, y bueno, ya andan los aviones, ya andamos en avión, digo, ¿dónde está mi jet? Andamos en carro y todo, ¿no? Ya esa palabra como que ya no se utiliza, ¿no? Pero en aquellos tiempos fluctuar, hermano, era el movimiento de las olas. Cuando un mar está tranquilo, qué bonito se navega, todo bien bonito, las garzas, todo bien. Pero cuando el mar empieza a embravecerse, hermano, te hace el barco, te da mareos y hasta náuseas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir fluctuar, hermanos. Que no andemos fluctuando, no andemos ahí como desvariando ahí en todo lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, fíjense, para que ya no seamos niños en el conocimiento, sino que ya seamos maduros en el conocimiento de Dios, y tampoco que seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ese es el otro propósito, hermanos. Primeramente, que maduremos en el conocimiento a Dios, pero que también ya no seamos engañados, porque viene alguien y nos da una doctrina que parece bonita y todo, y ahí vamos, ¿no? Yo no digo que todos, gracias al Señor hemos tenido buen conocimiento y ya sabemos detectar entre el buen alimento y el mal alimento, ¿no? Gracias a Dios. Pero por ahí se escapa uno que otro todavía, que trae doctrinas raras aquí, ¿no? Y también aprender, hermano, para enseñarle a los que van llegando, porque muchos de los que van llegando, hermano, vienen de iglesias donde se predican unas doctrinas, hermano, de demonios que hasta dan terror ya, hermanos, de verdad, en serio. Da terror por las herejías tan grandes que traen ya en su corazón y en su mente, pero nosotros somos llamados para darles el evangelio verdadero, la sana doctrina, y que sean libres de esa, porque Dios, alguien que llega aquí, hermano, no llega por casualidad. Alguien que llega aquí, hermano, llega porque Dios lo trae. Y si Dios lo trae, hermano, hay que trabajar con esa persona. Trabajar aquí en su mente, que se le salgan todos esos argumentos del diablo que trae en la mente, pero con amor, con paciencia y con misericordia, hermanos. Amén. Entonces, dice, llevados por doquiera de viento de doctrina. Entonces, ¿cómo podemos explicar que alguien que ya lleva años, hermanos, al rato ya anda con su kipá y todo el rollo, ya ahí diciendo que el Shabbat y todo el rollo? Hermanos, yo en la iglesia que yo me vine de México, hermanos, no te miento, pero
hubieron como unas 6, 7 familias, ya después de que yo me vine, que ya los tenía en mi Facebook, ya andaban con kipá, ya andaban las mujeres con unas faldas bien largas y que guardar el sábado y que ya hablaban en hebreo y todo el rollo. Y digo, ¿y ahora qué pasó en la iglesia, no? Porque cuando yo estaba, digo, por lo menos donde yo me quedé, antes de venirme de México, hermanos, se predicaba una sana doctrina y era una iglesia bien, bien fogosa en el Señor y en esa iglesia se hace mucha ayuda social y se predica el evangelio y se instruye mucho a la gente en conocimiento. Pero, ¿qué pasó? Algunos de los líderes escucharon esas doctrinas, se le hizo muy, coqueteó con esas doctrinas y le sembraron eso en el corazón y al rato se jaló y jala 2, 3 familias. Lo malo es que no se van solos, hermanos, sino que arrastra con 2, 3 familias. Y ahí al rato andan ahí en el judaísmo guardando la ley y todo el rollo. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Pero, ¿cómo hacemos que eso no suceda? Y no nomás eso, porque también se han ido a los mormones, hermano. Conozco hermanos cristianos que se han ido a los mormones, diciendo que ya conocieron la verdad. Dices, wow, y cuando te pones a investigar cuál verdad, dices, no, pues esa es pura herejía, puro satanismo, todo eso de los mormones, hermano. Eso viene desde lo más profundo del infierno, esa doctrina. Dice, es para llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, para evitar eso, hermano, en nosotros, en nuestras vidas, tenemos que instruirnos en la palabra del Señor, hermanos, como dice este punto, ¿no? Y bueno, el punto dice, dejan de leer la Biblia y no asiste a los cursos. Y bueno, se vuelve un plato fácil para el diablo, ¿no? Cuando alguien nos dejamos de instruir, hermano. Y cuando viene la prueba, empezamos a dudar de Dios. Entonces necesitamos estar llenos del conocimiento del Señor. Amén. El punto número 2 de esto, hermano, de características o síntomas, es que dejamos de orar y de tener nuestro devocional con Dios. Y eso es muy peligroso, hermano, cuando dejamos de orar. Porque si hay algo que se fundamenta en nuestras vidas, una congregación, una familia, hermano, es en la oración. No podemos dejar de orar. Porque orar, hermano, es tener una plática con Dios. Es estar en contacto con el Señor en nuestra intimidad, hermano. Es orar, es la oración, es el único medio que nos puede conectar para hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, le expresamos al Señor lo que hay en nuestro corazón, alabanza, necesidades, ayúdame, Señor, clamamos a Él, o damos gracias al Señor por lo que nos ha dado. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, Dios nos está hablando y nos está declarando su voluntad, como esto que estamos leyendo ahorita, hermanos. Entonces no podemos dejar de orar, dice, dejamos de orar y de tener nuestro devocional con Dios. En Efesios 6:18, hermanos, si lo gustas buscar. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero ¿qué dice? Orando en todo tiempo, hermano. Con toda oración y súplica. ¿Qué dice? En todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Un ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, hermano, con referente a esto es Daniel, ¿no? Daniel dice que oraba 3 veces al día, ¿no? En la mañana, mediodía y en la tarde, ¿no? Y vemos cómo Daniel buscaba a Dios perseverando, estando firme delante de Dios. Cuando vemos la historia de Daniel, hermano, vemos cómo Dios, o sea, respalda a Daniel en todo el tiempo, en todo momento, en todo el tiempo. Y a través de la oración fue que Daniel tuvo como para decirle a Nabucodonosor los sueños que había tenido, interpretarle los sueños a Nabucodonosor. Sus 3 amigos, por ejemplo, fueron salvados del horno ardiendo. Y vemos a Daniel dándole profecía para los tiempos futuros. Vemos a Daniel como siendo una persona que estuvo firme delante del Señor. Pero si hay algo que él tenía en su vida, hermano, que él oraba. Él oraba al Señor. Y eso es algo que en nuestras vidas no tiene que faltar, hermano, la oración. Y muchas veces dejan de orar. Y ese es un síntoma, hermanos, de alguien que está dejando de ser firme en Dios, que está dejando de poner sus ojos en Cristo. Amén. Y dice que velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Somos llamados a orar, hermano, a interceder por todos los santos, hermano. Eso es lo que somos llamados, a interceder por todos los santos. El número 3, hermano, acerca de los síntomas
o las características, hermano, porque ¿qué es un síntoma, hermano? Es algo que nos viene avisando de algo que puede ser peor. Cuando alguien te dice, me siento mal, y le dices, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuáles son los síntomas que tienes? Y de repente te dice, es que tengo dolor de cabeza y son más fuertes de lo normal. ¿Y qué más sientes? Y ya empiezas tú como en tu mente a buscar, porque ya a veces nos volvemos expertos, ¿no? En ciertas cosas, y en tratamientos, y en remedios caseros y todo el rollo, ¿no? Entonces de repente te dicen, no, pues ¿qué crees? Que tengo dolor muscular. Y ahí va, ¿no? ¿Y qué más sientes? No, pues ¿qué crees? Que siento que la cuenca de los ojos me duele bien feo y siento que no huelo nada, no tengo olfato, ¿no? Ya te imaginas, eso ya somos expertos todos, ¿ah? ¿Y qué crees? Que se me fue el gusto. Y dices, no, ya sé qué tienes. Y ya sabemos todos qué tiene, ¿no? Y ahí vamos con las recetas, no, mira, esto, lo otro, ponte en funciones de esto y tómate esto. Porque el doctor nomás te dice, vete a tu casa, toma mucha agua y tranquilízate a ver si pasas. El doctor no te dice más, hermano, por lo que he escuchado, yo no fui el doctor, ¿no? Pero he escuchado que el doctor nomás te manda a tu casa a descansar, toma agua, suficiente agua y se acabó. Y ahí estás sufriendo tú, ¿no? Los dolores. Ya le hablas al amigo, al hermano, y ya el hermano te dice, no, yo te llevo esto, te llevo lo otro, y tómate esta aspirina, tómate esto, lo otro, y hasta estos, no, todos los menjurjes que en este tiempo logramos aprender, ¿no? De todo eso, hermano, de verdad, en serio. Ya le preguntas a cualquiera, a ver, ¿qué me puedes recomendar? Y ya, hermano, tiene su recetario aquí en la mente de volada. Y sí, gracias a Dios mi esposa también, ¿no? O sea, ya se puso bien trucha, hermano, en el tiempo que me enfermé. Pero me retacó, hermano, re bonito de puros menjurjes también y de medicinas. Y gracias a Dios, hermano, logramos pasar, ¿no? Todo ese tiempo. Y bueno, ese es un síntoma, hermano. Puede ser un síntoma de algo que ya tenemos. O puede ser un síntoma de algo que se viene, ¿no? Como por ejemplo cuando alguien que es prediabético, que no tiene la diabetes todavía, pero es pre. Entonces en ese momento le dice el doctor, vamos, ¿qué síntomas tienes? Y todo, le empiezan a hacer estudios y resulta que es pre. Y ya le cae el 20 y dice, no, ya ahora sí me voy a poner las pilas. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezar a poner dietas y a comer como debe de ser. Llegas a tu casa, sacas todo porque luego a veces tenemos puro veneno en las cocinas, ¿verdad? Y a tirar todo, hermano, lo que no sirve, porque nomás nos envenena la sangre y todo, hermanos. Y empezar a comer más sano. ¿Pero qué te llevó a eso? Pues de que viste en peligro tu vida. Dijiste, yo no quiero terminar sin una pierna, no quiero terminar al rato mal y cosas así, ¿no? Porque la diabetes, estas enfermedades son bien malas, hermano, para el cuerpo, ¿no? Y son enfermedades que uno mismo se las genera por nuestro desorden alimenticio, ¿no? Entonces, eso es un síntoma, hermano, de algo que se viene. Entonces, los síntomas que estamos viendo ahorita, hermano, es de algo que se puede venir a nuestra vida y que puede desencadenar en apartarnos completamente de la presencia de Dios, de la iglesia, y hasta apostatar de nuestra fe, hermanos. Por eso es importante nosotros ver estos focos rojos en nuestra vida. Si yo estoy viviendo algo de esto o ya estoy teniendo estos síntomas, mejor pararme en el camino, hermanos, y ponerme a cuenta con Dios y empezar a escudriñarme y empezar a sacar todo eso, hermano, porque puede ser síntomas de algo que se venga peor en nuestras vidas. Y el tema es que no solamente repercute en nuestras vidas, sino que repercute en todos los que nos rodean, hermano. ¿Nos damos cuenta? Ahí vemos a David tomando malas decisiones. La primera mala decisión que tomó en su vida, hermano, fue la de haberse acostado con Betsabé, haber mandado matar a su marido y todo lo que se le desencadenó en su vida y en su reino, hermano, y en la vida de sus hijos. Todo por ese pecado y porque lo ocultó. En el segundo pecado podemos ver que censó al pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? Que desencadenó una muerte tremenda de parte de Dios como castigo por esa decisión que él tomó. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos empezamos a enfriar en Dios, empezamos a dejar de ser firmes en Dios, no solo te va a venir a afectar a ti, hermano o hermana, joven o jovencita, nos va a venir a afectar a todos los que nos rodean, hermanos. Las consecuencias vienen a abarcar a todos los que nos rodean, no nada más a ti como persona, sino a tu familia. Entonces pongamos atención en estos, hermanos, síntomas o estas características, ¿no? Y la número 3, hermano, es que ponemos mucho pretexto para no asistir a la iglesia. Cuando la palabra del Señor en Hebreos 10:25, que ya lo leímos, pero vamos a dar otra lectura. Hebreos 10:25 dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces la palabra de Dios, hermano, es bien clara cuando dice, no se dejen de congregar. No nos dejemos de congregar, hermanos. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces una persona que está empezando a dejar de ser firme en Dios, de permanecer firme en Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Que se empieza a alejar de la congregación. Por lo que sea, hermano, sea por una amargura, sea lo que sea, pero se empieza a alejar. Tal vez el afán de la vida, el afán de trabajo y todo, pero se empieza a alejar. Y eso lo va a llevar a un estado donde va a dejar de ser firme. Y eso es lo que va a crear en su vida, hermano, que va a empezar a ser frágil. Empieza a ser frágil, inestable, variable, como decíamos hace rato. No dejemos de congregarnos, hermano. El número 4 de estas características es que comenzamos a escuchar música mundana, hermanos. ¿Alguna vez te enfriaste? ¿Alguna vez te alejaste por un tiempo de la iglesia? Que ya tuviste tu experiencia por allá en el mundo y que dijiste, no, yo ya no vuelvo a regresar, aquí me quedo, como el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, hermano, esa parábola trata más de los hijos de Dios que el de allá afuera. Se puede aplicar para los de afuera, pero la parábola del hijo pródigo es para los hijos de Dios. Es aquel hijo que por cualquier circunstancia se alejó de la presencia de Dios. ¿Y cómo es que allá se acuerda de la casa de su padre? Clama a él y lo trae de vuelta y viene otra vez a pedir perdón al Señor. Y hazme como uno de tus jornaleros, me arrepiento por haber derrochado lo que me diste con prostitutas y se arrepiente. Hay un corazón arrepentido. Y el padre, ¿qué es lo que hace? Lo abraza y lo trae otra vez a su presencia. Pero la persona ya se quedó con esa experiencia. Ya sé cómo está allá afuera, ya no, ya de lejitos, ya aunque Satanás venga y le haga así, como cuando a veces vamos a pescar, ¿no? Y ahí traemos los anzuelos, el anzuelito ahí anda y el pescadito nomás lo está mirando y de repente cuando lo agarra el pescado sale volando porque ya trae el gancho aquí así anda Satanás con nosotros, hermano. En cualquier momento que nos descuidemos, nomás te está moviendo la carnada. Y esa carnada va a ser agarrada según nuestra concupiscencia. Pero si ya aprendimos a estar firmes en Dios, ya nomás la vas a ver. No, ya no me engañas. ¿Por qué? Porque ya estoy lleno de la palabra de Dios. Ya no podemos ser engañados tan fáciles. ¿Nos damos cuenta? Quien ha vivido eso, quien le ha pasado, hermanos, sabe de lo que les estoy hablando. Y si no, pues ni lo averigües, hermano. Ahí quédate tranquilo, tranquila, mejor. Pues no sabes lo que te espera si vas. Entonces, Y por ejemplo esto, ¿no? De que comenzamos a escuchar esa música mundana, hermano. Yo le puse música mundana, a muchos le dicen música secular. No, es música mundana, es música del diablo, hermano. Esa música, hermano, que se escucha allá afuera, esa música está inspirada en el corazón de personas que es el diablo el que les da directamente la letra, hermanos. Yo conozco personas, hermano, que dicen, es que alguien me habla y me va dictando lo que voy escribiendo y escribe unas canciones, hermano, inventa unas melodías de música, hermanos, en la computadora, pero él dice que en la noche se levanta y escucha voces y se va a la computadora y empieza a hacer todo eso. Y mucha de esa música que se escucha allá afuera, hermano, toda esa viene desde lo más profundo de las tinieblas del infierno. Y lo que quiere hacer es atrapar nuestra mente, esclavizarla. Y sabe dónde llegar. Entonces, a veces si nosotros como cristianos empezamos a escuchar esa música, hermanos, nos llega y nos puede empezar a desviar, nos empieza a desviar. Y la persona que empieza a dejar de ser firme, hermanos, empieza a escuchar esa música. Así es que si estás escuchando esa música, aguas, investiga más acerca de toda la mala influencia que trae la música a nuestros oídos, a nuestro corazón. Mejor llenémonos de la palabra de Dios, hermano. Fíjese lo que dice en Salmo 57:8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Es mejor esto, hermanos, alabar al Señor. Digámosle a nuestra alma mía, alaba al Señor, alma mía, despierta. No estés sumergida en ese dolor. Las canciones que a veces se escuchan allá afuera nos traen recuerdos, hermano, del Egipto, de nuestras vidas. Y todas esas canciones nos recuerdan a ciertos momentos que vivimos en aquellos tiempos. ¿Para qué recordar a Egipto, hermanos? ¿Para qué volver atrás, empezar a recordar ahí a tu primer amor? Pero no Dios, no Cristo, tu primer amor aquel de verano y de la escuela y todo el rollo. ¿Para qué recordar aquellos tiempos de barrio, de todo ese rollo de rancherías y todo eso? ¿Para qué, hermanos?
Digo, música ranchera, ¿no? O sea, no ranchería. Entonces, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué traer a memoria los pecados pasados? ¿Para qué? Ya no vale la pena. Entonces, si estamos empezando a escuchar esa música, hermanos, porque a lo mejor nos estamos enfriando en la iglesia, nos estamos enfriando en Dios, y a lo mejor ya no te apetece el escuchar alabanzas, y empiezas a escuchar esa música, que viene bien en el momento que estás abatido, que estás ahí, empiezas a tener esos temas emocionales y todo el rollo, y al rato te atrapa, hermanos. Y cada canto, cada canción que trae esa música trae un mensaje especial. Algunos adoran el caballo, otros adoran la botella, otros dicen que la droga, o adoran a todo, adoran la vida, el humanismo. Las mujeres hablan de que ahora aquí nosotros mandamos y empiezan a tirarle a los varones, a los hombres, los varones a la mujer, que no, que y así. Y esa música trae mucha mala influencia para nuestra mente, hermano. Y ahí se mete, y empieza a dejar semillas en nuestro corazón, y al rato van a brotar. Entonces, dejar de escuchar eso, hermanos. Y si es una persona que lo está haciendo, un hermano, piénsalo 2 veces de seguir así, porque ese es una característica, un síntoma de que te estás dejando de ser firme en Dios. Aunque te sientas muy así que digas, no, a mí no me domina. Bueno, así dicen muchos, pero no es cierto. El punto número 5, hermanos, nos afanamos por el trabajo o nuestros negocios. En Mateo 6:24 dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Nos damos cuenta, hermano? La palabra del Señor lo que nos dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, no nos afanemos por vuestra vida, hermanos, sino nada más trabajar lo que es necesario para nuestro sustento diario, ahorrar un poco, prevenirnos para los tiempos difíciles, pero no afanarnos. Me desaparezco de la congregación por completo y no me vuelven a ver hasta quién sabe cuándo. Y si es que te volvemos a ver, ¿no? Muchos se han ido de la iglesia porque se afanan tanto en el trabajo que se dejan absorber y se los traga por completo, hermanos. Y ya no los vemos, ya por allá. Al rato va a una iglesia de la prosperidad y ahí está tranquilo y se anda de iglesia en iglesia. Pero Dios dice que permanezcamos firmes en la congregación donde Él nos ha puesto y que no nos dejemos de congregar. Amén, hermanos. El número 6, tenemos un desbalance en nuestras prioridades. Entonces, el llevar un desbalance en nuestras prioridades, hermano, que ya sabemos cuáles son nuestras prioridades, que tiene que ver con Dios, nuestra relación con Dios, con nuestra familia, que después sigue el ministerio y después el trabajo secular, hermano. En esas prioridades no tiene que haber un desbalance, tenemos que estar bien balanceados en esas 4 prioridades, eso ya lo hemos estudiado. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Entonces, un síntoma de una persona que no está permaneciendo firme en Dios, hermano, está llevando un desbalance total de estas prioridades en su vida. El número 7, en nuestras reuniones, fíjense, aquí es algo muy importante y muy delicado, hermanos. ¿Okay? Dice la palabra del Señor, en nuestras reuniones, bueno, dice esta parte, este punto, en nuestras reuniones hablamos más, fíjense, ahí va, y no quiero ni una pedra ahorita porque dice, hablamos más de temas seculares, sí, ya sabemos, o críticas a la iglesia que de la palabra de Dios y del edificar a otros. En eso tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros, hermanos, todos, cada vez que nos reunamos como hermanos en Cristo, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que vamos a hablar, qué temas vamos a hablar, qué es lo que se va a hablar en ese momento. Y a veces se hablan más de temas seculares, hermano, que del estar edificándonos entre nosotros. Y fíjate la palabra del Señor lo que nos dice en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y qué es una palabra corrompida, hermano? Es aquello que no sirve. Bueno, aquí saqué una definición de corrompida que quiere decir podrido, que no vale nada. O sea, no tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido que entre nosotros como hijos de Dios estemos hablando, porque son palabras que no edifican. Lo podrido, hermanos, no edifica.
Si tú tienes una manzana podrida, te la comes, te hace daño. Pero si tienes una manzana que está bien, que la fruta está bien, te la comes y sus nutrientes, hermano, te van a nutrir todo tu cuerpo. Pero si la manzana está podrida, solo te va a hacer daño. Entonces, de nuestra boca solo tienen que salir palabras sanas, sana doctrina. Ahora no quiere decir que no vamos a hablar de cómo te fue ayer en el trabajo, que son temas seculares, pero no enfocarnos mucho en esos temas, sino que debe haber un balance entre los temas que vamos a estar hablando. Un balance. Empezamos con cómo te ha ido y todo, y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Tampoco es que todo el tiempo, no voy a ser el gran teólogo para que te sientes y todo el tiempo te estoy hablando de la palabra, no. Pero sí hay un balance de lo que platicamos. Pero siempre con un corazón limpio, sincero y honesto, de esperar que con lo que yo hable se edifique la otra persona. Pero si de mis labios está saliendo queja, ¿tú crees que eso va a edificar a esta persona que está enfrente de mí? No la va a edificar, no lo va a edificar. Al contrario, puede correr el riesgo de amargarse por culpa tuya o culpa mía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En eso hay que tener mucho cuidado y te lo digo con mucho amor, hermanos. Tengamos mucho cuidado en eso. La palabra del Señor es bien clara. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, ¿a quién? A los oyentes. O sea, quien te va a estar escuchando, hermanos, tienes que hablar con palabras sabias, de ver de que lo que nosotros vamos a hablar no va a amargar a la persona. Imagínate que una persona nueva se siente conmigo y le empiezo a contar mis amarguras de la iglesia, ya no va a hacer, ya no regresa. Va a decir, no, pues así son en la iglesia, mejor me voy al mundo, allá no me prohíbe nada. No, hermanos, tenemos que aprender a hablar esa palabra sana, no estar criticando a nuestras autoridades. Yo sé que en una congregación no todos están de acuerdo, yo sé, entre líderes, entre ovejas. Nosotros tenemos que buscar la paz y la manera más sabia de mantenernos unidos, ¿no? La palabra del Señor nos ayuda a eso. Después hablamos de unidad, pero habla de eso. Pero sí tener cuidado en lo que nosotros hablamos y mejor llevar nuestras quejas a Dios. Y si vas a hablar del tema, habla con personas que sabes que te van a ayudar. ¿Amén, hermanos? Amén. Personas a las cuales tú vas a decir, mira, yo estoy descontento con esto y con esto. Y a lo mejor es una persona que te puede ayudar y dice, ok, no vamos a hacer esto y esto y esto. Pero hasta ahí nada más, hermanos. Pero hay que tener cuidado, que nuestras reuniones no se vuelvan reuniones, hermano, donde nosotros nos estemos quejando de todos, unos con otros, hermano, porque hoy me puedo reunir con el hermano y me quejo de este hermano, y al rato me reúno con él y me quejo de aquel, y así, todo el tiempo son puras quejas, hermano. Y si nosotros no ponemos un alto nosotros, cada uno de nosotros, yo no te digo que ponga el alto el otro, no, tú pon un alto en tu propia vida. Nosotros tenemos que comprender a través de las Escrituras que esto es muy importante, hermanos, porque este es un síntoma de que no estamos firmes en Dios, de que hemos dejado de mirar a Cristo. Amén, hermanos. Y dice, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En traducción lenguaje actual, hermano, el libro de Romanos en 14:19 dice, por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Entonces, si nos vamos a reunir, hermano, es porque nos vamos a ayudar a edificarnos unos con otros. Amén. Nos tenemos que estar edificando, hermano. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios hizo la congregación, Dios formó la iglesia para que nos estemos edificando cada uno de nosotros. Ya hay instrucción específicamente para todos esos temas cuando se hablan, por ejemplo, de unidad y del compañerismo y todo eso, hermanos. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tener esos síntomas. Cada uno de nosotros, todos podemos caer, hermanos, pero no está bien que lo hagamos. Porque hasta yo en algún momento me amargué contra algunos hermanos en otras congregaciones donde he estado y he estado bien amargado, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios ha restaurado mi corazón y ya, hermanos, pero también he aprendido en el camino que tengo que ser lo más responsable con lo que sale de mis labios. Y a lo mejor a veces una que otra vez patino, ¿no? Así es que perdóname de una vez si hablo mal de ti. De una vez te adelanto, no es cierto. Pero en realidad a veces patinamos, porque a veces el coraje, qué sé yo, a veces, no sé, cosas que pasan en la congregación. Pero echémosle gana, hermanos, amén. En el 8 ya, para terminar, 8 y 9 dice que alguien esté buscando, y aquí también ese es un tema muy delicado, hermanos.
para los jóvenes o para los solteros o las solteras, que alguien esté buscando esposo o esposa fuera de la congregación, fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia, hermanos. No es bueno que yo ya estoy casado, que los solteros estén buscando esposa, novia, fuera de la congregación. Tienes que esperar fiel en Dios. Dios te va a mandar a tu compañero o te va a mandar a tu compañera a tiempo, en su tiempo. Mientras Dios te lo manda o Dios te la manda, enfócate en seguir creciendo en Dios. Enfócate en tener todos los rasgos que Dios espera de ti y que tu esposa espera de ti el día de mañana. Porque imagínate que una muchachita está orando por su varón y se está preparando y todo, y de repente otro muchacho por ahí, vaguillo, viene y la enamora y todo. ¿Tú crees que es justo? ¿Es justo que esta muchachita que se estuvo preparando, venga de repente alguien de afuera y venga y la enamore y al rato le haga la vida imposible, hermanos? No, no es justo. Entonces, pero para eso nosotros tú tienes que tener los ojos bien abiertos en quién pones tus ojos, porque dicen en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, hermano, si hay uno de los síntomas que presenta una persona que está dejando de ser firme en Dios, es que está poniendo su mirada en una persona que no es correcta y que no es la voluntad de Dios. Eso es lo peor de todo, hermanos, que no es la voluntad de Dios, que los hijos de Dios se unan a las hijas del mundo, o que las hijas de Dios se unan a los hijos del mundo, hermanos. Eso no es correcto y no es la voluntad de Dios. Hay casos de repente cuando la persona es tocada en el momento o en el trayecto, se convierte a Cristo, Dios la transforma y es una bendición para la vida del varón o la vida de la muchachita. Pero son casos bien contaditos, hermano, que en lo largo de mi cristianismo me he dado cuenta que son malos casos donde sufren las tribulaciones de su mala decisión a lo largo de la vida. A lo mejor no en 1 año, 2 años, 3 años, pero tarde o temprano, si la persona no es tocada por Dios, al rato va a salir su vieja naturaleza a florecer. Porque así es, hermano. Una persona que no conoce a Cristo, que no nacía de nuevo, en cualquier momento su naturaleza va a venir a brotar. El que es hijo de Dios, su naturaleza brota como hijo de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Pero el que no es hijo de Dios o no es hija de Dios, al rato vienen a abortar las obras de la carne. Porque tú no la vas a, dicen por ahí, no, es que yo la convierto. No, nada, el Espíritu Santo es el único que convierte a la persona. Y a veces se dice eso, no, es que al rato se convierte. No, es que mira, sí aplaude. Pues sí, porque te quiere dar gusto, te quiere agarrar, te quiere jalar, pues ¿cómo no va a aplaudir? Y le dices, ven a la iglesia conmigo, pues claro, sí, es bien sedita. Pero al rato, hermano, pasan los años y aguas, porque si aún escogiendo esposo o esposa dentro de la congregación, se llevan unos chascos algunos hermanos o hermanas, hermano, que dices, wow. Hasta dentro de la congregación, por eso tienen que pasar por un filtro. Y ahí es donde entran los líderes y los pastores, para ver ese filtro. Si en realidad da síntomas de que es hijo de Dios o es hija de Dios, y dejarle las cartas sobre la mesa a la persona. Mira, aquí están las cartas. En sus rasgos todo se dice que no es hija de Dios, no es hijo de Dios. Tú decides. ¿Quieres pagar el precio y negarte a ti mismo, negar esa emoción por amor a Cristo y a la obra? ¿O quieres ir con ella? Porque nadie puede obligar a nadie, hermanos. Y me ha tocado casos que he visto que mejor decide irse la persona y al rato ya regresa embarazada, ya regresa casado y se le hizo fácil irse unos meses y ya regresa con la pareja. ¿Ya qué le dices? Ya está bien, ya qué le puedes decir, hermano. ¿Ya? Nada más que al rato sus consecuencias van a estar, pero bien en chino, hermanos. Me ha tocado ver muchos casos, hermanos, que han llorado. Entonces, en eso, hermanos, tenemos que estar. Si tú eres un jovencito que estás tratando de buscar tu pareja o jovencita fuera de la iglesia, ten mucho cuidado, porque aparte de eso es un síntoma de que estás dejando de ser firme en Dios. No estamos firmes en Dios. Porque la palabra de Dios es bien clara cuando dice no unáis a yugo desigual. Y si yo me digo siervo de Dios, ¿por qué estoy caminando y tomando decisiones que van en contra de las Escrituras? ¿Por qué tomo una decisión que agrede las Escrituras? Que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque no estoy firme en Dios, porque estoy siendo frágil, porque me dejo dominar rápidamente por las emociones, por el ojo, porque me gustó. Entonces cada uno de los jóvenes tienen que tener cuidado, hermanos. Amén. En el 9 se pasa mucho tiempo frente al televisor.
ese es otro de los rasgos, hermano, que la persona que se pasa mucho tiempo al televisor no se edifica. Hay que tener el carácter, hermano, para decir cuándo apagar y cuándo prenderlo. Si sabes que tienes la responsabilidad de estudiar, de tener tu devocional, tienes que tener el carácter de decir, apago el televisor y me dedico a lo que voy a hacer, a administrarme. O sea, no es malo tener un televisor en tu casa, tampoco nos vamos a ir al otro extremo, tira la tele, no. Pero sí, sí tener el carácter para decir cuándo sí y cuándo no puedo verla, cuántas horas puedo mirarla, qué voy a mirar y todo eso, hermano. Eso es lo que tenemos que tener, el carácter. Amén, hermanos. Y bueno, en Mateo 6:22, rápidamente, dice, la lámpara para el cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y en Salmo 119:18 dice la palabra del Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Nos damos cuenta? La lámpara, hermano, la ventana de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Y si estamos mucho tiempo sentados al frente del televisor viendo violencia, sexualidad y muchas cosas que no convienen, entonces todo eso está llenando nuestro depósito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuánto tiempo pasamos frente al televisor y qué es lo que miramos en ese televisor. ¿Ven? Hay muchos programas edificantes que podemos ver, pero hay muchos que no, y entonces hay que saber cuándo sí y cuándo no mirar. Amén, hermanos. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo puedo permanecer firme en Dios? Estando unidos a la vid que es Jesús, hermano. En Juan 15, del 1 al 6, en traducción lenguaje actual, hermanos, dice la palabra del Señor, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. ¿Y quiénes son las ramas, hermanos? Somos nosotros somos las ramas, nosotros no somos la vid, nosotros no somos el tronco, nosotros no somos la raíz del árbol, nosotros somos las ramas, solamente las ramas. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. En el 4 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, y yo me mantendré unido a ustedes. Pero fíjate quién está tomando la decisión, hermano, Si ustedes se mantienen unidos a mí, entonces yo me mantengo unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas. O sea, una rama por sí sola, hermano, no puede producir un fruto si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí, hermanos. No vamos a poder hacer nada si no nos... Y una de las cosas, ¿cómo puedo permanecer firme en Dios? Tengo que permanecer firme en Cristo, hermanos. En el 5 dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada, no vamos a poder hacer nada si nos separamos de Cristo. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. ¿Nos damos cuenta la delicadeza, hermano, lo importante que tiene el permanecer en Cristo? ¿Se dan cuenta los síntomas que vimos de una persona que no está firme en Cristo? Y que de repente decimos, pues yo sí tengo este no, y así. Pero la importancia que tiene el que yo sea responsable de que todo el tiempo me esté analizando mi vida para saber si en realidad estoy firme en Cristo, porque es muy delicado, hermano. Fíjate, las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego, hermanos. Y cuando la palabra de Dios habla de fuego, hermanos, y que las cortan y las tiran, está hablando del infierno, hermanos. Está hablando del infierno. Así es que tenemos que permanecer firmes en Cristo. Si nos enfriamos, eso puede desembocar. No sabemos en qué puede desembocar una persona que no permanece firme en Cristo. No lo sabemos. Tal vez al rato regrese, pero tal vez no. Tal vez sea un día cortada y sea echada al fuego. Gloria a Dios por los que han caído y han regresado otra vez. Y les ha quedado de experiencia esa caída. Pero hay personas que se han caído, hermanos, y ahí siguen. Apostataron de su fe. Apostataron de Dios, traicionaron a Dios
y se fueron completamente, así como lo hizo un día Demas, que traicionó a Pablo, traicionó la palabra de Dios, traicionó a Cristo, apostató y se fue al mundo. Amó más el mundo que la obra de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Que eso no nos pase a nosotros, hermano. Por eso estamos viendo síntomas de una persona o de un hermano que ya no está siendo firme en Dios. Y el número 2 de cómo puedo permanecer firme en Dios es creyendo en su promesa. Si hay algo que nunca debemos de dejar de hacer, hermano, es creer en la promesa de Cristo. Dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos que permanecer en Dios, hermanos. Y Dios nos promete que si permanecemos en Él, no va a haber nada que nos pueda separar de su presencia. El número que sigue, puesto los ojos en Jesús, que siempre hablamos de ese punto, de ese versículo cuando tocamos estos temas de permanecer firmes en Dios. En Hebreos 12:1 dice la palabra del Señor, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces en esta palabra nos está diciendo cómo lo podemos hacer, hermano, puesto nuestros ojos en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús es no dejar de congregarnos, haz de cuenta que es lo contrario a lo que veníamos ahorita diciendo, hermanos. Por ejemplo, deja de leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Eso es poner nuestros ojos en Jesús, correr la carrera poco a poco, hermano, con paciencia. Leer las Escrituras, orar al Señor en todo tiempo, venir, congregarnos, no poner pretextos para no congregarnos, dejar de escuchar música que no nos edifica o temas seculares que no nos edifican, centrarnos en la palabra de Dios, en las alabanzas, en lo que tiene que ver con Dios. Dice, ya no nos afanemos más por el trabajo, hermano, y si tenemos un negocio hay que llevar un balance entre el negocio. Amén, hermanos, y si tenemos un trabajo pesado, pues hay que hacer hasta lo necesario, pero que no nos impida venir a la congregación, no nos impida venir a la iglesia y que no nos arrastre el afán de la vida. Tenemos llevar un balance en nuestras prioridades, hermano. En nuestras reuniones que nosotros tengamos, hermano, tenemos que hablar palabra de edificación. Lo más que podamos, hermano, lo más que podamos, edifiquémonos los unos a los otros. Si a ti Dios te ha dado un entendimiento más que otros, si te ha dado una sabiduría más que a otros, empléala para edificar a tus hermanos. Llénate del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, y edifica a tus hermanos, al débil. No te burles de aquel que no tiene conocimiento, que tiene menos capacidades que tú. Ayúdale a que entienda más cosas. Al que no habla mucho, ayúdale a que hable más. Dale confianza. Y tenemos que utilizar esas reuniones, hermano, para edificarnos. Y no todo el tiempo es chacoteo, risa, chistes y todo el rollo. Y yo salgo de una reunión y digo, ay, ¿qué aprendí? Pues no sé. No, tenemos que tener esas reuniones para aprender cada uno de nosotros. Un testimonio me puede edificar de ustedes. Una palabra de ánimo. Algo que yo no pueda comprender las Escrituras me puede edificar de cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, en todo lo que hacemos en esas reuniones. Porque a veces los castigos vienen, se generan por eso. Y tengo testimonios de familias que han caído completitas, hermano. Hoy, después de 15, 20 años, por no haber tomado eso en cuenta y pensaron que se burlaban de Dios. Pero la palabra de Dios es bien clara cuando dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Y si sembramos para carne, de la carne segaremos, cosecharemos corrupción y muerte eterna. Nada bueno tiene murmurar y todo ese tipo de rollos, pero si sembramos para el Espíritu, que es el estarnos edificando, de eso vamos a cosechar vida, y vida en abundante, hermanos, en Dios, gozo, paz y todos los frutos del Espíritu Santo. Dice, se pasa y no pasar mucho tiempo al televisor, hermano. Eso es, o sea, una de las cosas que podemos hacer es no pasar mucho tiempo al televisor, sino ahora tener mucho cuidado de con qué nos estamos edificando. Y fíjate, ya nada más para terminar, un comentario de la vida, no me acuerdo la Biblia donde lo saqué, pero es un comentario. Dice, la vida cristiana implica trabajo arduo, requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios.
correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo. Para vivir con eficiencia esta vida, debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Titubearemos si apartamos la mirada de Él, y si nos miramos a nosotros mismos o contemplamos las circunstancias que nos rodean. Debemos correr para participar en la carrera de Cristo, no en la nuestra, y siempre debemos fijar nuestra mirada en Él. A ver, hermanos, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Y bueno, hermano, tenemos que permanecer firmes en Jesús cada día, hermanos. Cierren sus ojos ahí en su lugar y vamos a poner este tiempo delante de Dios. Cada uno de nosotros nos conocemos, hermano. Cada uno de nosotros sabemos qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestro corazón. Y es buen tiempo para poner delante de Dios lo que somos, hermanos. Pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas. Y decirle al Señor que si hay algo de esto en nuestro corazón, algo de esto en nuestras vidas, que lo eche fuera, hermanos. Pero que cada uno de nosotros tomemos la decisión de hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos rogarte, Señor, que tú hagas algo especial en nuestras vidas. Que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Hemos escuchado tu instrucción, lo que te agrada, Dios, pero también lo que te desagrada, Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Si hay algo, Padre mío, Dios, de lo que tengamos que arrepentirnos, en este momento lo haremos, Señor. Ahí en tu lugar, dile al Señor que perdone tu vida si has dado caso que has estado tambaleando en tu cristianismo, si has estado poniendo tu mirada en otras cosas que no edifican, si has estado enrolado en cosas del mundo que no aprovechan en nada la vida eterna. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdóname, Dios, porque tal vez he caído en afán, tal vez he comenzado a hablar groserías y malas palabras en lugar de edificar a otros en mi trabajo. Tal vez paso mucho tiempo en el televisor y la verdad es de que solo me estoy llenando de violencia y tanta cosa que pasan en los televisores. O tal vez has hecho cosas que no son correctas delante del Señor y eso ha hecho que tambalees, que mengues para Cristo y que comiences a crecer para el mundo, pero eso es lo que no. Que perdones cada uno de los pecados que hayamos cometido, Señor, que limpies nuestro corazón, que limpie nuestras vidas, Padre bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Gloria, Señor, quiero rogarte, Señor, que tú hagas algo especial en mi corazón, Señor. Que redargullas mi vida, Padre mío, Señor, y que pueda despertar, Padre mío, de ese sueño, Señor, que muchas veces caemos en ese dormitar, Señor. Tu palabra dice que despertemos nosotros si dormimos. Y tú nos alumbrarás, Padre mío, Señor. Ahí en tu lugar, si tienes algo de qué arrepentirte, pídele perdón al Señor. Solo reconoce que estás mal y pídele perdón a Dios. Cualquier momento es buen momento para arrepentirse delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque tal vez mis labios no los he utilizado para edificar a otros, Dios. Perdóname, Dios, porque tal vez, Señor, he dejado salir la amargura de mi corazón, Dios, y he contagiado a otros, Dios. Te pido perdón, Señor. Perdóname porque lejos de poder cumplir tu propósito, Dios, de la congregación, de edificarnos unos con otros, no he estado haciendo mi trabajo, Señor, y me he dejado llevar, Señor. Ahí en tu lugar, dile al Señor que te perdone, que limpie tu corazón, que limpie tu vida. Y si tú, jovencito, has estado poniendo tus ojos en la vida de una muchacha, una jovencita fuera de la iglesia, y te has dejado seducir, pídele perdón al Señor y dile, Dios, perdóname, Dios, porque tu palabra es bien clara cuando dice que no nos debemos de unir a yugo desigual, que porque qué comunión hay la luz con las tinieblas, Señor. Dios, ahí en tu lugar tú dile, hermano, perdóname, Señor, perdóname, Padre eterno, y ayúdame, Señor. Ayúdame a negarme a mí mismo en esta área, Señor, y prepara esa mujer o ese varón que tú tienes para mi vida, si en dado caso que eres una jovencita. Dile al Señor, perdóname, Dios, y ayúdame, Señor, y prepara ese jovencito o esa jovencita que tú tienes para mí, Dios, ese varón, esa mujer, para que en su tiempo, Dios, en tu tiempo, Dios, pueda yo casarme,
Solo ayúdame, Dios, para poder pasar todo este tiempo de la juventud, Dios, entregado a ti con todo mi corazón. Ahí en tu lugar, si tú eres joven y reconoces que has estado poniendo tus ojos en esto, dile al Señor que te ayude, que te dé la gracia, que te dé la fortaleza para seguir adelante. Dios, gracias, Dios, por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús, gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú eres bueno y de alguna manera no somos perfectos, Señor, y siempre caemos, Dios, en una cosa o en otra, Dios. Pero te rogamos que tú nos vayas llevando de perfección en perfección, como dice tu palabra, Dios, y que nos hagas entender tu escritura, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Yo quiero, Señor, ser guiado por ti, Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo, Dios, me lleve, Señor, a esos pastos, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe en el caminar de la vida, Dios. Y que cada día vaya siendo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ten misericordia, Señor Jesucristo, Dios. Gracias, mi Señor, por este tiempo, Dios, ahí en tu lugar, dile a Dios, gracias. Gracias por ser bueno, Padre mío, Señor. Gracias por tus bondades, mi Señor Jesucristo, Dios. Gracias porque tú me perdonas, Señor, porque tú me lavas, me limpias, me redarguyes con tu palabra y tu Espíritu Santo, Dios, me confirma cada día que tú, Señor, estás conmigo, Señor, y que muy pronto estaremos en tu presencia, Dios. Frente a frente, Dios, cara a cara estaremos contigo, Señor, en cualquier momento, Padre mío, Señor. Y como iglesia nos estamos preparando para ese encuentro, Señor. Aquí están nuestras vidas, Padre eterno, Dios. Te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo. Tú eres bueno, Señor. Ahí en tu lugar, dile gracias, Padre eterno, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesucristo, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén, Padre mío, Señor Jesús. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, Señor. Amén, Dios. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.